vamos a ver la hipérbola. En la hipérbola, al igual que en todas las cónicas, vamos a tener siempre un centro. Ese centro sabemos que es de coordenadas h, k. Ahora, además de eso, en la hipérbola vamos a tener tres parámetros. El parámetro más importante es el parámetro A. El parámetro A me va a estar indicando la distancia que hay del centro al vértice. Y esa distancia va a ser, ese parámetro, perdón, este va a ser el parámetro más importante. ¿Perdón? 31. Dime 31. Para la hipérbola de centro y usted puso vértice. Por eso, del centro al vértice. Porque va a haber Ah, vértices. Ujú. sí. Sí, es la distancia del centro al vértice. Entonces, como el parámetro A es el más importante, si yo decido en este momento que me voy a desplazar hacia arriba, y hacia arriba voy a ubicar la distancia del parámetro A, entonces esta distancia que estoy teniendo aquí es la del parámetro A, y esa distancia me va a determinar la ubicación del vértice. Ahora, lo que hay que tener así bien entendido es que ese vértice obviamente va a tener una coordenada que se va a mantener la abscisa, pero lo que va a cambiar va a ser la ordenada, porque a la ordenada le estoy sumando un parámetro A. Esas sumas o restas va a depender obviamente de dónde vaya el parámetro, izquierda, derecha, arriba o abajo. Esa es la parte importante. Ahora bien, si este parámetro también yo decido que va hacia abajo, entonces aquí voy a tener otro vértice. El pequeño detalle de este vértice es que se vuelve a mantener la abscisa, pero lo que va a ocurrir es que a la ordenada le voy a restar el parámetro A. Eso es obvio porque me estoy yendo hacia arriba o me estoy yendo hacia abajo. Ahora bien, ya que conozco el parámetro A y que es el más importante, el parámetro A me va a definir lo que es el eje transverso. Y el eje transverso no es un segmento, simplemente es una longitud. Y esa longitud, esa distancia del eje transverso, se va a calcular como 2 veces la longitud del parámetro A. En otras palabras, el eje transverso no es un segmento, no es un lugar geométrico, no es una línea que yo tenga que dibujar, simplemente es una longitud. Eso que está en verde es la longitud del eje transverso, pero como tal no es un segmento, por lo tanto no tengo que dibujarlo. Ahora bien, eso que acabo de hacer del eje transverso, eso que acabo de hacer de la ubicación de los vértices y del centro, me va a decir entonces que este que está aquí me está definiendo que yo tengo una hipérbola vertical. ¿Por qué vertical? Pues porque el eje transverso, si yo lo viera como segmento, está verticalmente. Entonces, recuerden, dime. ¿El eje transversal se expresa en unidades? Ajá, el eje transversal se expresa en unidades. Ahorita ahí va a aparecer la situación. Entonces, de aquí del eje transversal, acuérdense que este es el más importante y me va a definir una hipérbola que es vertical. Ahora, como decía su compañera, esta es una longitud, esta es una longitud y por consiguiente el eje transverso también es una longitud. Por eso hay que considerar en ambos casos que este parámetro se va a expresar con unidades. O sea, no lo escribo ahí porque no tiene sentido escribir la A y la U. Cuando escriba que el parámetro A mide 4, pues ya le escribo en unidades. Aquí también no tiene caso decir que tiene una U porque solamente es la fórmula. Pero sí tengan en cuenta que son unidades, o sea, esta es la fórmula. No hay que agregarle unidades porque en las fórmulas no se agregan unidades a menos que se vea un análisis dimensional de unidades. Y si ve el análisis dimensional de unidades, acuérdense que se escribe aquí un punto y coma y entre corchetes se escribe la unidad, que en este caso estaremos manejando una U. Pero sí tengan cuidado que en las fórmulas nunca se agregan las unidades, ¿eh? O sea, cuando ustedes manejan que la velocidad es distancia sobre tiempo, nunca dicen distancia metros y tiempo segundos. No, porque esta es la fórmula. Y depende del análisis dimensional de unidades, entonces ustedes lo van a catalogar en el sistema internacional, en el sistema MKS, en el CGS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por eso las fórmulas no llevan la unidad como tal, a menos que se vaya a hacer el análisis dimensional de unidades, pero vuelvo a repetir, eso ya se hace cuando estoy realizándolo, ¿no? Aquí no se le agrega unidades y aquí tampoco se le agrega unidades, porque solamente estoy definiendo, eso es un axioma, y aquí estoy escribiendo la fórmula. Bueno, lo importante, les había dicho, es que si el parámetro A se desplaza hacia arriba
y hacia abajo, entonces estamos hablando de una hipérbola vertical. En las demás explicaciones que hice con sus otros compañeros, lo hice de manera horizontal. Ahorita como ya lo vieron ustedes el otro video, pues agregamos esto para que sea de manera vertical. Ahora bien, el otro parámetro se debe desplazar de manera perpendicular. Dime uno. Profe, le faltó agregar vértice 1 y vértice 2. Ajá, ahí voy, porque todavía no he terminado. Permíteme tantito. Entonces, ahora voy a desplazarme un parámetro B hacia un lado y también me voy a desplazar un parámetro B hacia el otro lado. No nos dejen aquí, bueno, sí se alcanza a ver. Un parámetro B hacia el otro lado. Este que está aquí y este que está aquí son puntos que se van a llamar B y que se van a llamar B. Ahora bien, si se están dando cuenta, me estoy desplazando hacia la izquierda y hacia la derecha. Eso implica entonces que este parámetro B va a tener una abscisa que le tengo que restar el parámetro B y la que se conserva es la ordenada, que es la K del centro. Lo mismo con este otro punto B, que va a ser una abscisa más un parámetro B, que es una longitud. Acuérdense, son longitudes, por lo tanto deben ser unidades, con una K que es igual. Ahora bien, voy a lo que me estaba mencionando su compañero. Primeramente, ¿no? Aquí hay que agregar que tengo un parámetro B y ese parámetro B va a ser siempre la distancia que hay o la longitud. 4. Dime, 4. Profe, en el B de la izquierda es K, ¿verdad? H menos B, K es que parece una U. Sí, aquí tiene su patita, nada más que no le puse bien aquí la patita. Sí, es una K. Entonces, ¿qué me dijiste? ¿Tú 30 y qué? La que me dijo de la K. 4, profe. 34, va que va. Sí, eso ya es más. No, 4. ¿4? Ah, va. Siempre me equivoco. 4. Ok, 4. Listo. Entonces, acuérdense que estoy explicando y hay muchas cosas que voy dejando poco a poco porque en la explicación lo voy a mencionar después, pero necesito explicarles parte por parte. Por eso ahorita no consideré tanto lo del V1 y lo del V2 y V1 y V2, porque todavía no llego a esa parte de la explicación, o sea, todavía no tiene sentido que explica por qué. Dime 31. 32, disculpe, profe. Dime. El valor de C con ordenadas H, K es del valor del centro, ¿verdad? Es la coordenada del centro. Sí, es la coordenada del centro. ¿Sale bien? Ok, está un poquito pegado al valor de B. Gracias, profesor. Sí, por eso en las otras explicaciones no agregué esto. Esto no lo agregué en las otras explicaciones. Pero no lo agregué porque era la primera vez. Ustedes ya vieron los videos. Y como ya los vieron, ahora ya entienden que es importante también agregar esa situación. En las primeras explicaciones no tenía tanto sentido porque lo iba a ver poco a poco. Pero ya con ustedes, como ya vieron, pues ya me entienden un poquito más por qué debe de ser una y la otra, ¿no? Bueno, ahora bien. Es la distancia que hay, permítame tantito, la distancia que hay del centro al extremo, por ahí apaguen el micrófono por favor, al extremo del eje conjugado. Apaguen su micrófono por favor. Y entonces de ahí necesito decir que tengo un eje conjugado y lo que les debe de quedar claro es que el eje transverso y el eje conjugado son perpendiculares, siempre van a ser perpendiculares. En algún momento les van a enseñar a rotar a la hipérbola y cuando rotan a la hipérbola va a resultar que no importando que estén rotadas, el eje transverso y el eje conjugado siempre van a seguir siendo perpendiculares. Eso es importante, ¿no? Y entonces de aquí surge que el eje conjugado, la fórmula del eje conjugado es que es 2 veces el parámetro. Ya les había dicho que aquí no tiene sentido que les diga unidades porque es una fórmula y en la fórmula depende del sistema que estén utilizando para agregarle las unidades, ¿no? Bueno, ahora bien, si ustedes se dan cuenta, puedo identificar que aquí hay un punto V y aquí hay otro punto V debido a que aquí hay una suma y aquí hay una resta. Pero forzosamente habíamos mencionado que todos los puntos se simbolizaban con letras mayúsculas. Por eso aquí estoy colocando letra mayúscula y estas longitudes son letras minúsculas. Pero entonces, ustedes visualmente lo identifican porque había dicho que aquí hay una suma y aquí hay una resta. Pero cuando ya me pongo a ver el resultado de la suma y de la resta, yo no lo voy a identificar. Porque esta V y esta V es la misma. Porque esta B y esta B es la misma.
Por lo tanto, vuelvo a repetir, ahorita en la explicación se identifica porque una fue suma y una resta, se identifica porque una fue suma y la otra resta. Pero cuando ya aplique la sustitución y obviamente me dé cuenta que solamente me quedan números, entonces ya hay que marcar la diferencia entre la V y la V. Y entonces lo que vamos a considerar es que todas las que estén abajo, llámese V o llámese V, siempre van a ser la número 1. Y todas las que estén arriba también van a ser la 2. Y también vamos a hacer la consideración igual. Los que estén en la izquierda, todo lo que está a la izquierda, ya sea una V o una V, van a ser el subíndice 1. Y todos los que estén a la derecha van a ser el subíndice 2. Pero eso, vuelvo a repetir, les expliqué aquí cómo se obtienen. Por eso no era tan importante. Pero ya sustituyendo, entonces como terminan siendo números, hay que hacer la diferencia entre uno y el otro. Ahora bien, con eso que acabo de dibujar, ahora sí, ya puedo trazar un cuadrilátero. Este cuadrilátero, que también es un paralelogramo. ¿Cuál es la diferencia entre cuadrilátero y paralelogramo? Pues cuadrilátero es que tiene 4 lados y paralelogramo es que tiene sus lados opuestos paralelos. Entonces, este cumple las dos condiciones, que es un cuadrilátero y que es un paralelogramo. Dentro de los cuadriláteros y de los paralelogramos se guarda que los lados opuestos que son paralelos tienen la misma medida. Estos lados opuestos que son paralelos tienen la misma medida. Por lo tanto, al tener la misma medida, estoy hablando de un rectángulo, no de un cuadrado, porque jamás he dicho que el parámetro A y el parámetro B es lo mismo. Ahí pareciera ser un cuadrado, pero pues ni al caso, ¿no? Ahora bien, ya que tracé ese cuadrilátero, lo que vamos a trazar van a ser diagonales. Esta diagonal en un cuadrilátero, que también es un paralelogramo, cruza precisamente por el mismo punto donde cruza la otra. Y de acuerdo a lo que nos menciona geometría euclidiana, aparte de intersectarse, también lo hacen en el punto medio. Por lo tanto, al hacerlo al punto medio, pues están surgiendo varias figuras ahí que ahorita las vamos a analizar. Lo importante es que la hipérbola puede ser que esté en la parte de la derecha, puede ser que esté en la parte de la izquierda, puede ser que esté en la parte de arriba o puede ser que esté en la parte de abajo. Cualquiera de esas que les estoy mencionando forman las ramas de la hipérbola. Lo único que hay que tener aquí en cuenta es que esas ramas van a obedecer precisamente a lo que dije al principio de la ubicación del parámetro A. Por lo tanto, como el parámetro A fue hacia arriba y hacia abajo, entonces las ramas de la hipérbola deben de estar arriba y deben de estar abajo. ¿Cuál es la condición que deben de cumplir esas ramas? Pues la primera condición es que forzosamente estén en el vértice. Forzosamente van a tocar el vértice. Y la otra condición es que van a estar a una distancia con respecto a las rectas que acabo de mencionar, donde estas rectas se denominan asíntotas, asíntota y asíntota. Y entonces hay que agregar aquí lo que es una asíntota. Y una asíntota es una recta que nunca toca a la curva. A la curva. Aquí hay que aclarar una situación. Cuando ustedes lleguen a otros niveles, dependiendo de cuál sea el nivel, van a entender que hay algo que se denomina ancho de banda. Ese ancho de banda ustedes lo han escuchado mucho porque precisamente lo utilizamos cuando estamos hablando de la comunicación por internet. Ese ancho de banda se ve. Otro lugar donde se ve el ancho de banda es cuando ustedes están sintonizando estaciones de radio. Entonces resulta que pueden sintonizar ustedes el 91.3, por ejemplo, o pueden sintonizar la siguiente, que creo que es el 92.4, o pueden sintonizar la siguiente, que es 93.7, etcétera, etcétera, y que saben que eso se llama en frecuencia modulada. Ahorita ve. En frecuencia modulada. Y entonces el ancho de banda va referido directamente a esta asíntota y a esta asíntota. O sea, no todas las asíntotas van a ser en diagonal. En las aplicaciones que voy a tener tecnológicamente, generalmente son verticales. Pero aquí lo que deben de entender es que el ancho de banda, la curva no toca a la asíntota. Sin embargo,
La asíntota, perdón, sin embargo la curva puede atravesar a la asíntota y la asíntota lo que va a hacer es atenuar a la señal y la atenúa de tal manera que la desaparece. Entonces, una asíntota no solamente es aquella que no es tocada por la curva, sino también es aquella que cuando la atraviesa la curva, la asíntota la atenúa para que no pase al otro lado. Eso es una de las situaciones que se utiliza mucho en comunicaciones. O sea, las asíntotas ya vendrían siendo como barreras para que no haya interferencia entre una estación y otra. Ustedes tal vez han escuchado en la amplitud modulada que hay veces que van viajando por la carretera y se le ocurre al que va conduciendo sintonizar en amplitud modulada, y hay veces que como que se escucha que se duplican, que una emisora se escucha sobre la otra. Inclusive también en FM se escucha en algunos lugares de la carretera. Ahí es cuando la asíntota no está tan bien diseñada, pero pues bueno, no pasa nada. O sea, ya cuando se acercan más al lugar, pues ya se ve más la claridad del funcionamiento de la asíntota, ¿no? Todo eso es tecnológico y lo van a entender en algún momento cuando ya estén aplicándolo en física, química, biología, biotecnología, no lo sé, ¿no? A donde ustedes desean irse. Bueno, entonces, ahora bien, la asíntota es una recta que no es tocada por la curva y vamos a tener una asíntota que también debemos de numerar. Si ustedes se dan cuenta, de estas dos asíntotas hay una asíntota que sube y otra asíntota que baja. La asíntota que sube, saben que de izquierda a derecha, ustedes observan que esta va hacia arriba. De izquierda a derecha, ustedes observan que esta asíntota va hacia abajo. Esto es un concepto de álgebra, ¿no? Aquí me cuesta trabajo subir y aquí no me cuesta trabajo porque estoy deslizándome como si fuera una resbaladilla. Obviamente considerando que siempre la visión que hacemos es de izquierda a derecha, porque así nos han enseñado a escribir toda la vida. Siempre vamos a escribir de izquierda a derecha. Muy a diferencia con otras escrituras que son de abajo hacia arriba. Ahí hay algunas situaciones medias diferentes que hay que también conceptualizar, ¿no? Entonces esta asíntota que va subiendo, esa asíntota se le va a llamar asíntota 1, y a esta asíntota que va hacia abajo de izquierda a derecha se le va a llamar asíntota 2. Aquí lo importante es que esta asíntota va a estar relacionada a este cuadrilátero, porque esa asíntota tiene una pendiente. ¿Me pueden decir cuál es la pendiente de esta asíntota? 13. Dime 13. Dime 13. Ok, ahora dime por qué esa entre B. 27. Dime 13. Sigo con la 13. ¿Por qué esa entre B? Va subiendo A y B va avanzando. Ok, sube A y avanza B. Ahí deben de tener mucho cuidado porque esa asíntota 1 depende de lo que ustedes vean en la figura. No depende de la hipérbola. Lo importante es lo que vean en la figura. Por eso se las cambié en este momento, para que tengan bien claro cuál es la ubicación de lo que sube con respecto a lo que avanza. Entonces, esta es la pendiente 1. También por acá tengo una pendiente 2 de manera similar. Aquí estoy viendo que baja el parámetro A y luego que avanza el parámetro B. Por lo tanto, aquí la pendiente 2 es un menos A entre B. Y como les decía a sus compañeros, por favor, no se aprendan las fórmulas, porque va a cambiar dependiendo de la ubicación de la figura que ustedes tengan. Ustedes ya también saben que lo que voy a estar utilizando es una forma punto pendiente, y con esa forma punto pendiente ustedes van a hacer el cálculo de la asíntota. Permítame tantito porque mi beba no se puede. Una vez que ya tengo las pendientes, ya saben que debo de utilizar la forma punto pendiente, y para la forma punto pendiente hay un punto que es conocido. ¿Cuál es ese punto? 13. Dime 13. El centro. El centro. Ahora bien, ¿solamente conocen el centro? 31. Dime 31. Dime 31. Pendiente. Por eso, ¿nada más conocen el punto que se llama centro? 1. Dime 1. 41. También conocemos el vértice. También conocemos el vértice, pero el vértice no pasa por la asíntota. Vuelvo a preguntar, ¿el único punto que conocerían para la recta sería el centro? 41. Dime 41. ¿Sí? Pues no. 7. Dime 7. ¿También la pendiente? Por eso, pero yo estoy preguntando puntos. ¿El único punto que conocen de la asíntota es el centro? 22. Dime 22. 6. No solo es el centro, también tenemos A y B.
Por eso, pero A y B no son puntos. 27. Dime 27. 41. Dime 27. Los focos. No, no conocemos los focos. 41. Dime 41. Podríamos interpretar como la X y la Y, bueno, abscisa y ordenada como un punto, haciendo referencia al concepto de lugar geométrico. Las esquinas del paralelogramo, entonces yo no solamente me puedo basar en un punto. Ahí es donde les digo que lo importante es la conceptualización, ¿no? No aprendérselo de memoria. Entonces, si yo utilizo en lugar del centro la esquina de uno de los del paralelogramo, dígame por favor cómo queda la forma punto pendiente. 27. Dime 27. 17. Y menos K es igual No, a... no. Perdón. ¿Alguien A más? sobre B. No, tampoco. ¿Alguien más? ¿10 y qué me dijiste? 9. 19. Dime 19. Utiliza una de las esquinas del paralelogramo, ¿eh? Dime 19. La ordenada que no conozco menos K más A, Menos K más A. Ajá. A entre B, Igual a entre B por... abscisa que no conozco, ujú, menos H más B. Ok, muy bien. H más B. Y de ahí entonces estamos entendiendo que no forzosamente necesito el centro. Ahí es una de las situaciones que luego se quieren aprender las fórmulas. Nada más es el centro y ya. No, no es cierto. Hay más lugares que yo puedo utilizar para conocer la forma pendiente de la recta. Obviamente aquí su compañera me hizo referencia a este punto, donde este punto la abscisa es H más B y la ordenada es K más A. Por eso mencionaba, ¿no? ¿Solamente es el único punto? Pues no, hay más puntos. Pero para entender esos más puntos, pues necesito primeramente escuchar la pregunta, que fue lo que no hicieron al principio la gran mayoría, y de ahí interpretar, ¿no? ¿Qué número me dijiste la que me dictaste la forma? ¿19? Sí. Ok, va que va. Entonces, aquí nada más es para que vean que pues hay más cosas que sacar y no todo es de memoria, ¿no? Hay más situaciones. Obviamente la forma punto pendiente con el centro pues ya se la saben, ¿no? Ya la vieron en el video, entonces no hay tanto problema para pasar a este siguiente nivel, pues que es lo que 32. es lo importante. Dime 32. Disculpe, profesor. ¿Qué valor, o bueno, cómo sé qué valor tomar para la pendiente? Porque la pendiente, ¿cómo la interpretas? Tú dime, ¿cómo la interpretas la pendiente? Yo lo interpreto como cuánto sube y cuánto avanza. Exacto, entonces dependiendo de lo que suba y de lo que avance, tú te puedes ubicar en diferentes puntos sin ningún problema. Pero lo importante es que sepas exactamente cuál es lo que sube y cuál es lo que avanza. Fíjate bien, ¿eh? Me voy a ubicar en este punto. Y de ese punto voy a llegar a otro punto. Deja borrar porque me está causando como que problemas. Ya se borró. Entonces, voy a tomar de referencia este punto. Y voy a llegar a este punto. Dime tú, la que me estás preguntando, para llegar de este primer punto a este segundo punto, dime cuánto tengo que subir. No. Fíjate bien en la figura, entiende el concepto. No repitas lo que ya está escrito. Acuérdate que subir es vertical y avanzar es horizontal. Entonces yo parto de este punto inicial, y yo quiero llegar a este punto que es este punto final. Por lo tanto, yo no te estoy diciendo que te vayas por la inclinación. Yo quiero que me digas cuánto tienes que subir y cuánto tienes que avanzar. ¿Lo alcanzas a visualizar en la gráfica o te está costando trabajo? Sí, me cuesta un poco de trabajo. Ok, ¿alguien le puede decir a su compañera cuánto sube? Uno. Uno, dime uno. Sube 2A y avanza 2B. Exacto. Entonces, fíjense cómo ahí viene la parte importante, ¿no? Dentro de lo que es la conceptualización, uno de los mayores problemas que tengo es en la conceptualización que tengo, pero desde el kinder. Y se los digo muy en plan, o sea, no es malo. Por eso hay que identificar cuál es la conceptualización y saber cómo resolverla, ¿no? Ahora bien, ¿cómo supo su compañero que era 2B? Pues resulta, espérame tantito, resulta que de aquí para acá, ay, ya me equivoqué,
Lo Profe, ya se primero que hago... equivocó. Dijo que subía 2A y usted dijo que sube 2B. Ah, ok, gracias por decirme. Entonces, fíjense bien cómo aquí está subiendo un 2A, porque aquí se ve que hay una distancia A y aquí hay otra distancia A. Acuérdense que el concepto inicial es que dijimos que era un paralelogramo y dijimos que era un cuadrilátero. Y 41. les dije, Es que dime se le cómo... va a terminar la sesión. 48. Ah, ok, va que va. Va a acabar. Ahorita Ya iba nos... a terminar la reunión. Geometría euclidiana, sabemos que en un cuadrilátero los lados opuestos paralelos son congruentes, miden lo mismo. Por eso sé que esos dos segmentos tienen la misma longitud. Entonces, cuando yo hablo de subir, pues estoy subiendo un parámetro A, otro parámetro A, o sea, estoy subiendo dos veces el parámetro A. Y cuando se trata de avanzar, pues aquí estoy viendo que tengo un parámetro B que está por aquí y otro parámetro B. Por eso sube 2A y avanza 2B. Pero cuando yo ya lo veo numéricamente, una pendiente que sube 2A y que avanza 2B, al hacer la división, que sabemos que lo podemos hacer, vuelve a terminar en que es un parámetro, perdón, es una pendiente que es A entre B. Entonces, no importa qué puntos tenga de referencia, si yo sé lo que sube y lo que avanza, voy a llegar a la conclusión que siempre es A entre B. Aquí también lo pueden ver. Si ustedes dicen que aquí tengo un punto inicial y aquí un punto final, se van a dar cuenta que suben A y que avanzan B, considerando que A es hacia arriba y B es hacia la derecha. Y lo mismo, si yo tomo este punto inicial y este punto final, voy a avanzar A y voy a subir A y voy a avanzar B. ¿Sale bien? ¿Ya quedó clara tu duda, chiquilla? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, entonces, y eso es lo mismo por acá, ¿no? Si ustedes ven este punto inicial y este punto final, van a bajar 2A y van a avanzar 2B. Por eso es importante la conceptualización. Muchas veces nada más les enseñan, apréndete la fórmula y ya. ¿Por qué? Tú apréndetela y no pasa nada, ¿no? Pero deben de entenderlo porque ustedes lo van a aplicar. Lo importante es que lo vean en alguna situación física y lo puedan interpretar a través de los conceptos que ya saben de geometría euclidiana, geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral. Eso va a ser lo bonito cuando lleguen a la superior. Porque si solamente se aprenden fórmulas y fórmulas y fórmulas y fórmulas, nunca van a poder interpretar. Entonces, ¿cómo puedo obtener la pendiente 1 con esta? ¿Pero siempre va a ser con esa? Pues no, porque pude haber utilizado el punto de abajo, pude haber utilizado el centro o pude haber utilizado el de arriba. Lo mismo para la otra asíntota, pues resulta que pude haber utilizado el punto de arriba, el centro o el punto de abajo. Como había dicho su compañera, puedo utilizar los extremos, las esquinas del cuadrilátero, pero solamente hay que visualizar y entender bien el concepto, ¿no? O sea, no se aprendan las cosas de memoria, sino escuchen y entiendan el concepto. Entonces, ya dijimos que utilizando la forma punto pendiente puedo calcular las asíntotas y va a ser cualquier punto, el de los extremos, el de las esquinas, etcétera. Y con eso, entonces ya podemos decir que lo que voy a dibujar va a ser una asíntota va a ser una gráfica donde la gráfica va a venir pegadita a la asíntota, sin tocar a la asíntota. En algún momento se despeja para llegar al vértice y luego se va a acercar otra vez a la asíntota y se va a ir pegadito a la asíntota, pero sin tocarla nunca. Se va a juntar cada vez más, pero nunca la va a tocar. ¿Por qué le estoy dibujando la rama arriba? Pues porque habíamos dicho que es una hipérbola horizontal debido a que el parámetro A lo ubique primeramente hacia arriba y hacia abajo. Esa es la razón, ¿no? Ahora me voy con el otro y resulta que por aquí viene la otra hipérbola, aquí llego al vértice y luego me regreso a la otra para no tocar la asíntota. Obviamente ustedes que tienen el papel y es más fácil ahí dibujarlo, pues les saldrá mejor la hipérbola, ¿no? De ahí vienen otros dos parámetros. Dime 7. ¿Qué no es una hipérbola vertical? Ajá. Es que dijo, es una hipérbola horizontal. Ok, 7 me dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, va que va, 7. Y entonces hay otros elementos de la hipérbola que también debo de considerar. Y los otros elementos de la hipérbola que debo de considerar es algo que se denomina lado recto. Lado recto, donde la fórmula del lado recto es 2 veces la distancia del vértice del centro al extremo del eje conjugado, que va a ser elevado al cuadrado,
dividido entre la distancia del vértice al centro. Obviamente esto que está aquí, por análisis dimensional de unidades, también me va a dar una distancia, que es en unidades, pero que obviamente aquí no le escribo porque es una fórmula. El lado recto me va a mencionar la amplitud que tiene las ramas de la hipérbola, y esa amplitud van a ser ubicadas sobre donde está el foco. Ahorita todavía no hemos calculado el foco, pero pues ya podemos calcular los elementos de la hipérbola, que el primero, les digo, es el lado recto, y también tengo otro elemento donde ese otro elemento se denomina excentricidad, y la excentricidad me va a dar una relación entre lo que es el ancho y el largo. La excentricidad se va a calcular como la longitud del parámetro C entre el parámetro A, y entonces de aquí voy a obtener, bueno, la necesidad de calcular el parámetro C. ¿Alguien me puede explicar de dónde viene el parámetro C? 15. Dime 15. Viene de donde es como que se forma un triángulo dentro del paralelogramo y se calcula con el teorema de Pitágoras. Ahí te faltaron varias apreciaciones. ¿Alguien más? 32. ¿32 dijiste? ¿Dijiste 32? 13. 13, dime 13. Es la hipotenusa del triángulo. Pero vuelvo a repetir, ¿de dónde sale ese triángulo? 41. 2, Dime 1. 41. Y resulta que, como dijo su compañera, lo primero que estoy viendo es que aquí hay una diagonal. Ay, perdón, me equivoqué de herramienta. Aquí hay una diagonal y aquí hay otra diagonal. Debido a que está partido por el punto medio, pues resulta que este es congruente con este y este es congruente con este. De ahí me doy cuenta entonces que tengo triángulos isósceles, y esos triángulos isósceles, que es este que está acá y este que está aquí, por estar opuestos por el vértice y por formar ángulos alternos internos, pues resulta que estos dos triángulos son congruentes. Pero también los otros triángulos que son congruentes es el triángulo que tengo aquí arriba y es el triángulo que tengo aquí abajo, que también son isósceles. Y aquí se ve que son ángulos alternos internos, este también son alternos internos, y por ángulos opuestos por el vértice y también porque son paralelogramos, se cumple el criterio lado ángulo lado, y entonces tengo dos parejas de triángulos isósceles que son congruentes. Pero resulta que si uno estos triángulos isósceles con el eje transverso y el eje conjugado, entonces se van a formar 8 triángulos rectángulos. Y esos 8 triángulos rectángulos, debido a que las hipotenusas son congruentes y que también los ángulos alternos internos son congruentes, pues resulta que esos 8 triángulos rectángulos son congruentes. Por lo tanto, para calcular el parámetro C, yo puedo utilizar cualquier triángulo, el que sea. Por ejemplo, si utilizo este triángulo, me voy a dar cuenta que la longitud de uno de sus lados es el parámetro A, la longitud de otro de sus lados es el parámetro B y la longitud de la hipotenusa es el parámetro C, que va a ocurrir en cualquiera de esos 8 triángulos. Por lo tanto, utilizando cualquier triángulo, lo que yo puedo aplicar es el teorema de Pitágoras, y en el teorema de Pitágoras voy a tener que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado, y eso me lleva a que un cateto, ya habíamos dicho que es A cuadrada, el otro cateto es B cuadrada, y la hipotenusa va a ser el parámetro C cuadrada. Por lo tanto, este parámetro C es un nuevo parámetro que surge, y ese parámetro C va a ser la distancia que hay, ahí se escribió muy feo, que hay del centro al foco. Acuérdense que todas las distancias son respecto al centro, ¿no? Del centro al vértice, del centro al extremo del eje conjugado y del centro al foco. Ahora bien, para que ubiquen ese foco, les había mencionado que este que es el cateto, lo que deben de hacer es hacer centro en el centro con un compás, y luego con el compás lo que hacen es trazar un arco para que llegue a esta línea vertical, donde esta línea vertical, no se las había mencionado, esa línea vertical recibe el nombre de eje focal. Entonces aquí vamos a tener una línea vertical que va a estar uniendo a el vértice, al centro y al otro vértice, y ese va a ser un eje focal, del cual es un lugar geométrico, y ya saben que podemos calcular la ecuación del lugar geométrico.
Y como les había dicho, aquí trazo un arquito haciendo uso de un compás y voy a llegar a la ubicación de un punto. Ese punto precisamente va a ser el foco, donde al igual que en los vértices, como los dos se llaman focos, el de abajo siempre va a ser el 1, el de arriba va a ser el 2. Solamente que la coordenada del foco 1 y la coordenada del foco 2 la podemos calcular. ¿Cuáles son las coordenadas? 24. Dime 24. Para foco 2 es H, K más C. Para foco 1 sería H, K menos C. Ok, muy bien. Pero acuérdense que eso no se lo deben de aprender de memoria. Eso es porque lo deducen. Sobre todo porque cuando lleguen a la horizontal, pues todo va a cambiar, ¿no? O sea, no es importante que se aprendan las fórmulas que estoy ubicando ahorita. Ahorita más bien es para que me contesten preguntas. Pero sí que tengan en cuenta que dependiendo de cómo esté ubicada la hipérbola, van a tener que sumar o restar a la abscisa o a la ordenada. Eso es lo que debe de quedar claro, ¿no? Entonces, las que acabo de escribir, las coordenadas, no son fórmulas. Son el valor de la coordenada de acuerdo a la posición debido a que es una hipérbola horizontal. Obviamente la hipérbola, perdón, porque es una hipérbola vertical. Obviamente en la hipérbola horizontal pues va a cambiar todo, ¿no? Dime uno. Ah, no, perdón, sí le iba a decir que se equivocó. Es Ok. hipérbola vertical. Sí, en la vertical, ¿no? Y de ahí pues yo tengo todos los elementos. Lo único que me hace falta es la ecuación. Y acuérdense que eso se llama forma ordinaria, porque habíamos dicho que una forma es una manera de escribir que también me dice cómo es la figura. Entonces voy a tener la forma ordinaria, donde la forma ordinaria va a obedecer a una hipérbola vertical y también va a obedecer a una hipérbola horizontal. Y como ya lo vieron en los videos anteriores, pues resulta que aquí tiene una x menos h, aquí hay una x menos h al cuadrado, al igual que en la circunferencia. Aquí también va a haber una x menos h al cuadrado, al igual que en la circunferencia. También hay una 37. y menos k al cuadrado. Dime 37. En horizontal en lugar de H es K, ¿no? No, Lo puse al revés. no, está bien. En las dos son 42. igual. Dime 42. Ay, en la Dime vertical 42. en la vertical la abscisa es negativa. No, todas las dos también. No hay, o sea, lo único que les quiero decir es que en la hipérbola, al igual que en la circunferencia, siempre van a tener una x menos h y van a tener una x menos h. También van a tener una y menos k al cuadrado y una y menos k al cuadrado. Eso es igual que en la circunferencia y que en la elipse, o sea, eso no cambia. Es lo mismo, pues. No no va primero, una no es negativa. No, todavía no vamos a esa parte. Luego, resulta que lo que sí deben de tener claro es que si va a ser vertical, en el denominador de la vertical va a haber un parámetro a que está elevado al cuadrado. Y en la horizontal, el parámetro a va a ser el denominador de la x. Y obviamente el otro denominador va a ser aquí una b cuadrada y por acá va a ser una b cuadrada. Y entonces ahora sí, lo que decían sus compañeras, ¿no? Lo que debo de identificar es que la vertical o la horizontal van a depender del signo. Por lo tanto, la vertical va a tener un signo positivo en la ordenada. Y obviamente si el signo positivo está en la ordenada, pues también voy a saber que el parámetro a es el denominador y voy a saber que es una vertical porque es una y, es una y. Entonces el signo positivo de la vertical va a estar indicándome que es en la ordenada e indicándome el parámetro a. De la misma manera, en la hipérbola horizontal, lo que va a ocurrir es que el signo positivo va a estar en la fracción de la abscisa. Este positivo en la abscisa me va a indicar que es horizontal y también me va a indicar que el denominador es el parámetro a cuadrada. Y ahora bien, ya que entendí, ya que les mostré que el signo es el que me indica el parámetro más importante y la ubicación de las ramas, tanto en la horizontal como en la vertical, entonces la otra fracción va a ser negativa y la otra fracción va a ser negativa. Aquí deben de tener cuidado porque cuando lleguemos al elipse va a resultar que las dos van a ser positivas. Esta va a ser positiva y esta va a ser positiva. Entonces elipse y hipérbola es lo mismo. Lo único que cambia es que en la hipérbola
hay dos fracciones, una positiva y la otra negativa, y en la elipse las dos son idénticas, las dos son positivas o las dos son negativas, pudiera darse el caso, que eso tenemos que ver ejercicios específicos, ¿no? Ya los iremos viendo. Y en ambos 41. casos, dime 41. Ay, me surgió una duda porque me perdí. Es que en la horizontal, el parámetro, bueno, importante que sería al cuadrado, ¿no iría abajo de las ordenadas? No, ¿Qué? porque la horizontal tiene que ver con las abscisas. Y acuérdate que las abscisas utilizamos en geometría analítica la X para las abscisas y las Y para las ordenadas. Entonces aquí la vertical, que es la ordenada, tiene el signo positivo y el parámetro A. O sea, todo va relacionado a donde está el signo positivo. ¿Sale bien? Abscisa, muchas gracias. ¿de qué? Abscisa es horizontal y vertical es ordenada. Para que lo vayamos ahí teniendo más ubicado, ¿no? Pero eso obviamente es ir relacionando todas las palabras que conocemos y sabemos, ¿no? Ahora bien, aquí una situación de importancia es que en la hipérbola puede ser que sea un cuadrado. ¿Por qué es un cuadrado? Porque los parámetros son iguales. O puede ser que sea un rectángulo donde el parámetro A te indicaría el lado más largo. O también puede ser un rectángulo donde el parámetro B es más corto. O sea, el cuadrilátero que formamos puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo así, o puede ser un rectángulo así. No importa. En la hipérbola no tiene importancia. Lo importante es que los cuadriláteros, que también son paralelogramos, me van a indicar por dónde va la hipérbola. Bueno, aquí me sale medio chueco, por dónde va la hipérbola. Y obviamente las hipérbolas que vengan de esa situación pues van a ser diferentes, ¿no? Ahí viene la excentricidad. La excentricidad me da esa diferente manera de cómo se ve la hipérbola. Pero en la elipse, de una vez se los adelanto, en la elipse ahí cambia todo. Porque en la elipse, a fuerzas, el parámetro A siempre va a ser más grande que el parámetro B. Siempre, siempre. Porque si el parámetro A fuera igual al parámetro B en una elipse, entonces ya no es elipse. Y si ya no es elipse, ¿qué figura creen que sea? 14. Dime 14. ¿Un círculo? Es una circunferencia, muy bien, es una circunferencia. Porque si se acuerdan, las elipses son como que círculos aplastados, como melones, ¿no? Pero cuando son iguales los parámetros, entonces ya no vamos a tener una elipse, sino vamos a tener una circunferencia. Y esto es algo importante que vayan entendiendo. A sus otros compañeros no se los mencioné. No me acordaba. Entonces, en la hipérbola pueden ser diferentes. Lo que sí me voy a dar cuenta es que forzosamente una fracción es positiva y la otra es negativa. Por eso sé que es hipérbola. Pero en la elipse los signos van a ser positivos los dos. Y como van a ser positivos los dos, la manera de darme cuenta cuál es un parámetro, cuál es el otro, es porque el parámetro A siempre es igual que el parámetro B. Pero si llegan a tener una elipse que tenga igual los parámetros, entonces ya no es elipse sino circunferencia. Y eso es lo que pudiera ocurrir en algunas situaciones. Sobre todo porque si yo tengo un x cuadrada más y cuadrada más 15x menos 16y menos 1 igual con 0, se dan cuenta luego que es una circunferencia. Pero si tienen un 4x cuadrada más un 4y cuadrada más 15x menos 16y menos 1, esta también es una circunferencia. ¿Por qué? Porque hay unos coeficientes que me dan referencia de los parámetros, pero los parámetros son iguales. Entonces, no estoy diciendo que el parámetro A es 4 y el parámetro B es 4, ¿eh? Eso yo no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que me dan una referencia de los parámetros. Por eso tengan cuidado cuando les dan ecuaciones generales que no sean tan bonitas y que sean un poco diferentes. Porque de todas maneras son circunferencias, que lo iremos viendo sobre la marcha, ¿no? Bueno, entonces ya entendido y explicado todo lo que está por acá y lo que pasa en la vertical y en la horizontal, entonces vamos a empezar con el ejercicio 1, donde en el ejercicio 1 yo tengo un 5x cuadrada menos 6y cuadrada menos un 20x más un 60y menos 10 igual con 0. Pregunto, ¿se puede simplificar esta ecuación?
27. No, Dime 27. No, ¿Por qué no 27? porque si lo simplifica, quedaría el 5, por ejemplo, con la fracción. O Ok, el 6, eso. exacto, ¿no? Quedaría con fracción alguno de los dos. ¿20 qué me dijiste? ¿27? Sí. Ok, entonces también hay que saber cuándo se pueden aplicar algunos conceptos y cuándo no, ¿no? Porque a veces me quedo con la idea que para resolver una ecuación de segundo grado siempre hay que simplificar la ecuación y en este caso ni el caso, ¿no? Entonces de aquí lo que vamos a hacer son varias cosas. Primeramente es una operación inversa. Bueno, no, primeramente es entender que esto es una forma general y de la forma general yo lo debo de llevar a una forma ordinaria. Y en esa forma ordinaria pues me doy cuenta que la forma ordinaria tiene un binomio al cuadrado tanto en la variable x como en la variable y, no importando si es una hipérbola vertical, una hipérbola horizontal, una elipse o una circunferencia. O sea, lo que estoy explicando es para todas las cónicas, circunferencia, elipse y hipérbola. Es idéntico. Entonces, una vez que hice que sé que debo de ser la forma ordinaria, pues debo de entender que el objetivo va a ser completar el trinomio cuadrado perfecto. Y el trinomio cuadrado perfecto lo voy a completar, pero antes de completarlo, necesito asegurar que el coeficiente sea 1. O sea, este objetivo previamente debe ir con que el coeficiente del término cuadrático sea la unidad. Y para lograr esto, que el coeficiente del término cuadrático sea la unidad, entonces lo que debo de hacer es factorizar utilizando el máximo común divisor, aunque lo único que voy a factorizar es el coeficiente del término cuadrático. Ahora bien, acuérdense, el coeficiente del término cuadrático debe ser 1. ¿Por qué? Porque solamente así se puede completar el trinomio cuadrado perfecto. Si no es 1, no se puede completar. Debido a eso es la razón que se factorice usando el máximo común divisor. Y entonces lo que voy a factorizar... 27, una Dime duda. 27, dime 27. Antes de, por ejemplo, completar el objetivo, no tendríamos que hacer propiedad de la igualdad y No, todavía igualar a no. 1. No, porque todavía no vamos a llegar a esa situación. O sea, tu forma ordinaria la estás viendo aquí arriba, ¿no? ¿Cómo es tu forma ordinaria? Debe de haber un binomio al cuadrado. Pero además debe de ser una fracción. Además de ser un binomio al cuadrado y ser una fracción, debe de ser igualado a 1. O sea, la forma ordinaria ya te está diciendo tienes que llegar a esto. Ahora bien, ¿cómo voy a llegar a eso? Pues lo primero que debo de buscar es el objetivo de completar el trinomio cuadrado perfecto para que ya teniendo un cuadrado trinomio perfecto puedas factorizar como un binomio al cuadrado. Pero para que logres ese objetivo debes de asegurarte que el coeficiente sea 1, el coeficiente del término cuadrático. Pero para que el coeficiente sea término cuadrático hay que factorizar usando máximo común divisor, donde vas a factorizar únicamente al coeficiente del término cuadrático. Todo lo demás que tú me dices ya está involucrado en la forma. O sea, ahí tú ya estás viendo cómo debes de escribir. ¿Y cómo debes de escribir? Binomio al cuadrado en fracción, binomio al cuadrado en fracción e igualado a 1. Eso ya viene involucrado. ¿Sale bien? Sí, pero Ok, entonces, si yo hago la factorización, acuérdense que la factorización me dice que este término hay que dividirlo entre el máximo común divisor. Pero como solamente es el coeficiente, pues hacemos con solamente el coeficiente. Y entonces, este 5 entre 5 me da la unidad, que no lo escribo. Y esta x cuadrada entre un 1 que está multiplicando aquí el 5, pues me sigue dando x cuadrada. Por lo tanto, aquí escribo un x cuadrada. Ahora bien, lo otro que voy a factorizar, pues obviamente es todo lo que va relacionado a la x. Y todo lo que va relacionado a la x es este menos 20x. Por lo tanto, este menos 20x lo debo de dividir 27. entre este 5. Dime 27. entonces está mal, ¿no? No ¿Por qué? debería quedar un x menos un coeficiente sin Otra una vez, variable. no te entendí la pregunta. Entonces está mal porque la forma me dice que debería quedar nada más una x menos un coeficiente sin variable. Ah, es que ahí viene el detalle. Acuérdate que lo que se debe de asegurar para completar el trinomio cuadrado perfecto es que el coeficiente del término cuadrático, no del término lineal. Por eso me fijé solamente en el coeficiente del término cuadrático y no le hice caso a este 20. De ahí inicia todo.
porque todo va relacionado a que debes tener un coeficiente del término cuadrático 1 para que puedas completar el trinomio cuadrado perfecto, y por eso la factorización se basa solamente en el coeficiente del término cuadrático, no en el del término lineal. ¿Sale bien? Sale bien. Ok, entonces este menos entre este más me da un menos por leyes de los signos. Luego me han preguntado que de dónde saqué ese sale bien. Ese sale bien lo inventó mi hija cuando iba en el kinder. En lugar de decir sale, vale o va, siempre decía sale bien. Y eso le causó mucha curiosidad a todos los del kinder. Y todos los del kinder adoptaron el sale bien, ¿no? Ya no dicen va, está bien. No, sino el sale bien se quedó, ¿no? Y ya ahorita lo está instituyendo en la primaria mi hija. Entonces es algo de ella y que pues obviamente me lo quedé como para recordar a mi beba, ¿no? Entonces aquí viene un 20, lo divido entre 5, sabemos que el resultado es un 4. Dime 7. Entonces no entraría como términos semejantes también. No, porque términos semejantes es cuando vas a aplicar ley de la suma o ley de la resta. Entonces ahorita lo importante es la factorización. Y en la factorización no hay una ley de la suma o una ley de la resta. Acuérdate que factorizar es expresar en factores. Entonces lo que voy a hacer es que este 5x cuadrado menos este 20, que es una resta, la voy a expresar como una multiplicación de este factor, que solamente es el coeficiente del término cuadrático, multiplicado por un paréntesis. Eso es lo que estoy haciendo. No estoy viendo ley de la suma o ley de la resta con términos semejantes. Dime 32. Disculpe, profe. Ahí no entraría también el concepto de leyes de signos. No, porque factorizar implica dividir, y ese dividir es considerar tablas de multiplicar, leyes de los exponentes y leyes de los signos. Eso viene todo en factorización. Factorización es un concepto más robusto que conlleva varias situaciones. ¿Está bien? Sí, gracias. Ok, ¿de qué? Y entonces resulta que ya habíamos dicho que me falta aquí una X, me queda un 4X. Dime. ¿Operación inversa va después de completar los TCP o va antes? No, va después porque apenas voy a empezar con la factorización. O sea, si te das cuenta, empecé a trabajar con este y empecé a trabajar con este. Entonces todavía no ha llegado a que este me va a llevar a la operación inversa. ¿Sale bien? ¿Y por qué forma ordinaria? Porque si te das cuenta, aquí primero está el binomio al cuadrado. Entonces primero debo de asegurar que ese binomio esté al cuadrado. Y entonces, por el orden en que lo estoy explicando, a eso me refiero, resulta que ya factoricé el coeficiente del término cuadrático, pero me hace falta factorizar el otro coeficiente del término cuadrático, donde si ustedes se dan cuenta, el otro coeficiente es este menos 6. Por lo tanto, hago el mismo procedimiento, voy a hacer una división, y si voy a hacer una división, resulta que aquí debo de escribir un paréntesis, y bajo lo mismo que les expliqué hace rato, este menos 6y cuadrado, dime 16. Profesor, ¿no le falta cerrar el paréntesis de la primera parte? No, porque todavía no lo voy a cerrar. Apenas le estoy explicando que estoy factorizando por el máximo común divisor. Ya luego voy a agregar los demás elementos que hacen falta. ¿Sale bien? O sea, te lo estoy explicando por pedacitos, pues, de dónde sale cada situación. ¿Va? De acuerdo, profesor, gracias. Va que va, gracias a ti. Entonces resulta que al hacer la división, si divido este menos 6y cuadrada entre el menos 6, pues hay que hacerlo elemento por elemento. Por lo tanto hago menos entre menos y ya sé que me da un más, que no lo escribo. Si hago el 6 entre el 6 me da un 1, que sabemos que no se escribe a menos que sea necesario. Y luego divido esta y cuadrada entre un 1 que está multiplicando al 6 y pues me sigue dando la y cuadrada. Ahí es el factorizar utilizando el concepto de máximo común divisor, aunque no propiamente este sea el máximo común divisor. Y luego hago lo mismo con el otro término que tiene a la y. Acuérdense que el binomio, uno es de las x y otro es de las y. Por eso estoy factorizando primero esta x y ahora vamos con esta y esta y. Y entonces me doy cuenta que si divido este más 60 entre este menos 6, yéndome elemento por elemento, pues es este más entre este menos, que por leyes de los signos me va a dar por resultado un signo negativo. Aquí es donde deben de tener mucho cuidado, porque algunos dicen, es que nada más baja el signo. Y pues no es bajar el signo, ¿no? Es realizar la operación, por eso les digo que no son objetos. Luego, si yo hago lo mismo, dividir el 60 entre el 6, sé que el resultado me va a dar un 10. Y por último, cuando divido el elemento que es la variable y la divido
entre un número 1 que está aquí multiplicando el 6, pues resulta que me vuelve a dar la y. Entonces, lo único que hice ahorita fue factorizar usando el máximo común divisor. Ahora bien, ya que factoricé, como decía su compañera, que no te falta ahí como que cerrar lo que sigue, pues sí hace falta cerrarlo, ¿no? Pero para cerrarlo, antes debo de ver en qué momento o por qué se cierra. Entonces vamos a la parte de completar el trinomio cuadrado perfecto. Y si voy a completar el trinomio cuadrado perfecto, dejen darme aquí espacio. Vamos a poner este de factorizar aquí abajo para tener más espacio. Bueno, mejor espérenme. Primero bajo más este. Concepto robusto y cuál fue el concepto pequeño. Bueno, recapitulando para que todo quede claro, ¿qué fue lo que primero que entendí? Que debo de llevarlo a la forma ordinaria. ¿Qué es la forma ordinaria? 2 binomios al cuadrado. ¿Cómo logro el binomio al cuadrado? Pues debo de tener un objetivo que es completar el trinomio. Pero para completar el trinomio, primero debo de asegurarme que el coeficiente sea 1. Para asegurarme que el coeficiente sea 1, por eso hago la factorización por máximo común divisor, considerando que lo único que vas a factorizar es el coeficiente del término cuadrático. Por eso factoricé el 5 y por eso factoricé el 6. El resultado de estos dos términos fue precisamente por la división. ¿Cuál fue la división? Pues vuelvo a repetir, la división fue 5x cuadrada entre 5, que te da x cuadrada, dividiendo el elemento entre elemento, y este menos 20x entre este 5, dividiendo elemento entre elemento, signo, coeficiente y variable, te da el menos 4x. Lo mismo hicimos con la y. Tenemos aquí el menos 6, que es parte de máximo común divisor, porque acuérdense que son los factores comunes, el menos es un factor y el 6 también es un factor, y al dividir el menos 6y cuadrada entre el menos 6 me da solamente y cuadrada, por leyes de los signos, tabla de multiplicar y leyes de los exponentes, y la división de menos 60, por las mismas razones me da el menos 10y. Y entonces, ahora sí, teniendo el coeficiente 1, puedo completar el trinomio. Ya les había explicado que este 4 lo dividí entre 2 al cuadrado, para completar con un más 4, y este 10 lo dividí entre 2 al cuadrado, que me da un 25 para completar. Por último, por propiedad de la igualdad, la operación que haces en el miembro izquierdo es sumar 4, que al multiplicarse por un 5 te da por resultado que la operación en total es un más 20, y la operación suma, como está multiplicada por un menos 6, la operación que haces completa es restar 150. Por eso es propiedad de la igualdad, es qué operación hiciste en el miembro izquierdo y cuál es la misma que debes de hacer en el miembro derecho. O sea, no hay que poner como que los pedacitos, ¿no? Sino el resultado completo de lo que te está dando. Y entonces ahora sí, ya que tengo eso, ya se parece más a mi forma ordinaria, donde tengo un binomio al cuadrado, y lo que me hace falta es tener una fracción y tener una igualdad a 1. Por eso, ahora lo que debo de pensar es que voy a pensar en un objetivo, donde ese objetivo es igualar a 1. Y para igualar a 1, lo que debo de hacer es simplificar la ecuación. Pero para simplificar la ecuación, primero hay que hacer esta que está aquí, que resulta que es la ley de la suma, para que tú sumes 10 más 20, y también de la ley de la suma, también necesitamos hacer la ley de la resta. Entonces, si yo hago la ley de la suma y la ley de la resta, resulta que en esto, pues voy a tener un número. Pero acuérdense que debo tener un binomio. Entonces, como debo de tener un binomio al cuadrado, antes de la ley de la suma y antes de la ley de la resta y antes de igualar a 1, pues resulta que debo de comenzar con completar el trinomio, con factorizar al trinomio cuadrado perfecto. O sea, es para que vayan viendo cómo ordenar sus pensamientos, ¿no? Entonces, lo primero que debo de hacer entonces es factorizar los trinomios cuadrados perfectos. Y ya habíamos dicho que en la factorización del trinomio cuadrado perfecto siempre es calcular la raíz del primero, calcular la raíz del tercero, calcular la raíz del primero, calcular la raíz del tercero, y obviamente escribirlo a manera de un binomio al cuadrado. Solamente estoy haciendo la factorización. Por lo tanto, la raíz de este primer término me da una x, la raíz de este tercer término me da un 2, la raíz de este primer término es una y la raíz de este término me da un 5. Ya habíamos mencionado que el signo que se va a escribir en el binomio obedece al signo del término lineal, por lo tanto aquí hay un menos, aquí también hay un menos, y lo demás se queda idéntico. O sea, aquí viene un 5
aquí viene un 5, aquí viene un menos 6, y aquí viene por ley de la suma y ley de la resta. Ahora sí podemos ver lo de la ley de la suma y ley de la resta. Resulta que aquí me da 30, con este me queda un menos 120. Entonces vamos a organizar aquí un poquito esto. El objetivo es igualar a 1, pero antes debí de haber hecho otras cosas. Entonces este vamos a mandarlo hasta el final. Metemos primero esta ley de la suma y ley de la resta para seguir una lógica de lo que estoy haciendo. Y entonces ahora sí vamos a hacer el objetivo, que es igualar a 1. Pero para hacer ese objetivo, que es igualar a 1, hay que simplificar la ecuación. Y para simplificar la ecuación, considerando que el objetivo es igualar con 1, aquí voy a dividir todo esto entre menos 120, todo esto lo divido entre menos 120 y esto lo divido entre menos 120, para que obviamente al aplicar la ley de los signos, porque no solamente lo voy a aplicar aquí sino en todos los demás, vea los resultados que yo obtengo. Ahora bien, el otro objetivo, dime. ¿También entraría lo de simplificar la fracción? Por eso, ahí voy. El otro objetivo es el de simplificar la fracción. Entonces, ese objetivo de simplificar, ese objetivo que, aquí ya me equivoqué. El objetivo es que el coeficiente sea la unidad. Y si el objetivo es que el coeficiente sea la unidad, viene el concepto que es simplificar la fracción. Y para simplificar la fracción, resulta que entonces yo lo que debo de hacer es dividir entre 5 para que el coeficiente sea 1 y dividir entre 5 para que el coeficiente sea 1. Acuérdense que no estoy diciendo coeficiente más 1 o menos 1. Estoy diciendo coeficiente 1. Por lo tanto no importa el signo. Por eso aquí divido entre 6 y aquí divido entre 6. En este no debo la división porque ya sé que me dio la unidad, ¿no? Y entonces al realizar eso que acabo de mencionar, resulta que obtengo que es un x menos 2 elevado al cuadrado dividido entre un 120 entre 5 que me da de a 2, sobran 2, me toca de a 4, por lo tanto aquí tengo un entre 24. Aquí hay un signo menos entre un signo menos. Dime 13. ¿Qué pasó? ¿Es negativo el 24? Sí. Qué bueno que me dijiste tu número, porque primero me dijiste profe y no te iba a poner la participación. ¿Qué número me dijiste? 13, ok. Sí, porque después me dijo el otro chico, pero también nada más me dijo profe o me dijo que era negativo, ¿no? Dije 27. Ok, bueno, también te lo pongo a ti 27 para que veas. 27. Sale bien, ya están los dos. Entonces, como dicen sus compañeros, aquí por leyes de los signos me da un negativo. Luego viene un positivo, donde aquí tengo un y menos 5 elevado al cuadrado. ¿Tienen clase ahorita? No. Ok, entonces me voy a tardar como 2-3 minutos más. Y aquí esto es igual con 1. Entonces de aquí yo ya... Dime 2, ¿dijiste 2 o 12? Le falta el signo, le falta el signo negativo al menos 20. ¿Al menos 20? No, porque estoy haciendo ley de los signos. Y este menos entre menos me da un más. Dime. 1. Dime 1. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué el 6 lo puso como 6 positivo? ¿El 6? Ah, es que este 6 entre 6 te da 1. Ya. Este 120 entre este 6 te da 20. Pero acuérdate que ahí lo que estoy haciendo es la división de números. Me falta aplicar ley de los signos. Y si tú aplicas ley de los signos, este negativo con este negativo da positivo. Porque se está dividiendo. Entonces estoy dividiendo de manera independiente. Cada quien con su cada cual. ¿Sale bien? Sí, profe, gracias. Ok, gracias a ti. Y entonces, ahora sí, dígame toda la información de aquí. 2. Dime 2. Dime 2. Tenemos el centro que es 2,5. Tenemos, sabemos que es una hipérbola vertical. ¿Por qué? También sabemos, ¿Por qué es vertical? El signo positivo está multiplicando a las ordenadas. Ok. Y tenemos también el valor de el parámetro A, que es 20, y el parámetro B, que es 24. Ok. 24, perdón. ¿Es cuánto? 24. Ok, ¿alguien le puede ayudar a su compañero? ¿24 me dijiste? 22. Dime 24. En los parámetros no valen 20. Dime cuánto vale. El cuadrado.
Ok. De los parámetros. ¿Qué número me dijiste? 24. Ok, muy bien. Entonces esos son los el parámetro al cuadrado. Dime 15. Se ponen unidades. Ok, muy bien. Parámetros. Ok, muy bien. Ahí voy, 15. Y te voy a poner medio punto de 15. Y ahorita te explico por qué el medio punto. Dime la otra chiquilla. 4, profe. Dime 4. ¿No en los conceptos también faltó dividir? ¿Dividir? ¿Por qué? Porque... Es que acuérdate que simplificar la fracción. Dime qué es simplificar la fracción. Simplificar la fracción es de que quede como la unidad. No, eso no simplifica la fracción. Dime 13. Dime 13 qué es simplificar la fracción. Dividir numerador y denominador entre el mismo número. Ok, entonces si te das cuenta, chiquilla, que como ya estás diciendo que simplificar es dividir, entonces ya no tiene caso volver a decir dividir, porque ya lo estás incluyendo en el concepto más robusto, que es simplificar la fracción. Por eso no se agrega el concepto de dividir. Por eso hay que tener bien claros los conceptos y con eso ya te das cuenta qué es lo que entra y lo que no entra. Bueno, ahora bien, les había dicho que a su compañera 15 solamente le iba a poner medio punto. ¿Por qué medio punto? Porque ya habíamos dicho que este es a cuadrada y este es b cuadrada. Entonces aquí no va unidades, aquí iría unidades cuadradas. Obviamente ahí no se coloca lo de unidades. Hasta que entonces, aplicando el concepto de operación inversa para ambos casos, pues yo tendría que decir que la a es raíz de 20 y que la b es raíz de 24. Pero entonces ahí también debo de entender que aparte de la operación inversa entra otro concepto que es racionalizar el radicando. Entonces aquí también, aparte de la operación inversa, voy a racionalizar el radicando. ¿Qué es racionalizar el radicando? No, ¿y qué es racionalizar el radicando? 27. Dime 27. Era multiplicar por... Hacer que la raíz... Dime 3D. Dime 3D. Calcular el número que multiplicado por sí mismo tantas veces, como indica el índice de la raíz, después del resultado radicando. No, eso no es racionalizar el radicando. ¿26 dijiste? 36. 36, dime 36. ¿Es factorizar el radicando para que algún factor tenga raíz exacta? Exacto, eso es racionalizar el radicando. Entonces lo que yo debo de calcular precisamente es ver cuál es el factor que puede tener raíz cuadrada exacta. Entonces, si yo reviso al 20, pues resulta que el 20 puede factorizarse de diferentes maneras. Esa factorización obedece a un 2 por 10, obedece a un 4 por 5. Y de estos dos, el que tiene raíz exacta es precisamente el 4 por 5. Por lo tanto, factorizo el 20 como un 4 por 5, pero por propiedad de los exponentes, este 4 tiene raíz cuadrada exacta y el 5 no tiene raíz 14. cuadrada exacta. Dime 14. ¿Que no el a cuadrada es 24 y el b cuadrada es 20? Dime por qué. Porque en la forma de la que sacamos ahorita, el a tiene que estar abajo del término de x. Y el b cuadrada tiene que estar abajo del término de y. ¿Seguro? Revisa aquí. No. ¿Sale bien? Ok, entonces acuérdense que el concepto es que el positivo es el que me dice la cuadrada. Por eso la cuadrada es 20. No lo vean por posición de cuál es el primero y cuál es el segundo. A veces me enseñan así, que siempre el primero es a cuadrada. No, el primero no es a cuadrada. El que sea positivo es el a cuadrada. Por lo tanto, regresando a la explicación, pues resulta que la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 5 no es exacta. Por eso ahora sí puedo decir que estos sí son unidades, porque el parámetro a viene de una racionalización del radicando debido a la operación inversa y ya tengo el 2 raíz de 5 unidades. Lo mismo hacemos con el 24. Si el 24 lo factorizo, se puede factorizar como un 3 por 8, pero si se dan cuenta estos dos no tienen raíces cuadradas exactas. Lo puedo factorizar por un 4 por 6 y este sí tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, entonces el parámetro b lo voy a obtener como un, vuelvo a repetir, 4 por 6, donde el 4 tiene raíz cuadrada exacta y el 6 no. Por eso este lo escribo como un 2 por la raíz de 6. Y ya
se me borró aquí las unidades, se me borró aquí y aquí le escribo también unidades. Y ya tengo el valor del parámetro A y del parámetro B. ¿Sale bien, chiquillos? Bueno, Sí. entonces